¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la lección de la semana Dow Jones Industrials. ¡Wow! Estamos realizando lecciones alternativas para ir construyendo nuestro trabajo de una manera podríamos decirlo progresivo. ¿Por qué? Porque hemos recibido muchas, pero muchas preguntas de los estudiantes que tienen la oportunidad de estar aquí en esta clase en vivo, cada viernes a las 8 de la noche, hora de New York, totalmente gratis, no hay ningún problema. Estamos analizando pura y exclusivamente este instrumento llamado índice Dow Jones desde hace un año, más de un año. Y un tema muy interesante porque una de las preguntas que recibimos de parte de nuestros estudiantes, una estudiante que está en Bolivia, fue muy directa la pregunta. Me dijo, ¿usted cree que el índice Dow Jones llegará al área de 15.000 puntos? Y nosotros ahora vamos a hablar un poquito sobre ese número entero, que son 15.000 puntos, o cree que romperá esos niveles. Y yo dije, wow, qué buena pregunta. Si esta pregunta que me hizo esta estudiante, que desea aprender sobre el mercado de valores, y podríamos decir de que si a esta pregunta nosotros la unimos con una pregunta que recibimos hace un par de semanas, no sé si ustedes recuerdan, que cuando una estudiante también me preguntó, ¿me podría indicar qué significa la dirección del dinero? Porque nosotros utilizamos la expresión, ¿qué es la dirección del dinero? O si usted desea generar dinero en el mercado de valores, lo primero que tiene que encontrar es la dirección del dinero. Y el dinero efectivamente se detiene en ciertas áreas, porque los mercados se expanden y se contraen. Entonces, hoy estamos viviendo un momento histórico en el mercado de valores de los Estados Unidos. ¿Por qué? Y porque el índice Dow Jones está generando nuevos niveles de cotización históricos, sin récord, sin ningún antecedente antes, y entonces las personas dicen, wow, tiene que bajar, y no necesariamente tiene que bajar, o hasta dónde va a subir. Cuando en realidad la pregunta que deberíamos de realizarnos hoy por hoy es, ¿quiénes son los causantes? ¿Por qué causa el mercado está yendo a buscar o a generar niveles máximos? Nos vamos a detener muy brevemente en esta explicación para que usted vaya entendiendo poquito a poco sobre por qué nosotros venimos trabajando el índice Dow Jones desde hace más de un año, explicando de que, bueno, que el índice estaría aproximándose al área de picos máximos que teníamos, ahora vamos a ver la gráfica, y que íbamos a ver qué ocurría en esa zona. Y lo más lindo es que creo que esta clase va a responder varias preguntas. Usted va a encontrar la respuesta a sus preguntas, porque
En el mercado hoy por hoy existe muy buena dirección en el dinero. Sí, señor. Muy buena dirección en el dinero. No sabemos cuánto va a durar, pero semana a semana, mes a mes, trimestre a trimestre, lo vamos a ir observando. ¿Por qué digo? Y también le voy a decir año a año, lo vamos a ir observando. ¿Por qué le digo de trimestre a trimestre? Nosotros sabemos que las compañías notifican al público en general su estado financiero cada 3 meses. No es ninguna novedad, nosotros ya lo hemos estudiado eso. Bueno, entonces vamos a preguntarle al mercado, preste atención, al mercado, al índice Dow Jones, ¿qué hizo en sus primeros 3 meses de actividad durante este año que está corriendo, el año 2013? Sí, hoy es 28 de marzo del año 2013. Es el último día de cotización del mes de marzo. Y formó ya el mercado su primer, o ya creó su primer trimestre, enero, febrero y marzo, sus primeros 3 meses de actividad. Veamos qué es lo que nos dice el mercado. Y es aquí donde vamos nosotros a comenzar a aplicar la metodología Ventana, que observe que no estamos hablando de las razones o por el cual cuáles son las razones por el cual el mercado está generando niveles máximos. Simplemente que lo va a generar y lo va a continuar generando. Las buenas noticias las va a empezar a usted a escuchar dentro de unos meses, no todavía. ¿Será que el mercado o el índice Dow Jones llega a sus 15.000 puntos? ¿Qué opinan si comenzamos nuestra clase? Antes, como siempre, antes de comenzar, ese fue simplemente el preámbulo. Vamos a leer muy brevemente nuestros términos de uso, donde los estudiantes que están aquí participando, aquellas personas que tienen la posibilidad de ver esta clase, reconocen y convienen en que todas las transacciones que se realizan o explicaciones o prácticas que brinda el instructor se proporcionan con fines educativos solamente. Esta clase usted la puede ver en línea desde cualquier parte del mundo los días viernes a las 8 de la noche, los días viernes a las 8 de la noche, hora de New York. Simplemente ingresa a nuestro website y se registra como usuario gratuito y allí sigue los pasos, confirma su correo electrónico y usted va a recibir los días jueves la invitación y los días viernes también a la misma clase y puede ingresar de cualquier parte del mundo para poder conocer cómo funciona el mercado de valores. Esta clase tiene una duración de 30 minutos. Muchas veces detenemos la grabación y continuamos en clase porque el tema se pone interesante y poco a poco vamos analizando las condiciones del mercado. Entonces, comencemos directamente consultándole al mercado a ver qué es lo que vas a hacer, Dow Jones. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho en tus primeros 3 meses de actividad? Venimos analizándote desde desde el área de 10.000 puntos. Y hoy por hoy, él cerró en el área de 14.578 puntos. Si usted es la primera vez que ve una clase sobre el mercado de valores, no se asuste. No se asuste. Vamos a enseñar de una manera práctica y sencilla en qué consiste
o cómo nosotros tenemos la capacidad de analizar los mercados de una manera visual. Existen dos filosofías en el mercado de valores. Una es la filosofía del análisis fundamentalista. Por eso usted escucha que en la televisión cada una de las personas que entrevistan tienen un punto de vista totalmente diferente. Son pocos los que se ponen de acuerdo. Bueno, básicamente esa es la filosofía del análisis fundamentalista. Encontrar las razones o las causas por el cual el mercado o la economía en general se comporta de cierta manera. Ahora, nosotros estudiamos o utilizamos la filosofía del análisis técnico. ¿En qué consiste la filosofía del análisis técnico? Consiste en estudiar las gráficas de precios de los instrumentos que componen el mercado de valores. ¿Cuáles son esos instrumentos? Las compañías, cuando cierto grupo de compañías compiten dentro de un mismo sector, es allí donde se agrupan esas compañías dentro de un mismo sector y observamos cómo se desarrollan y cómo compiten entre ellas, y nosotros tenemos la habilidad de poder ver muy rápidamente cuáles son las compañías líderes, y hoy vamos a hablar un poquito sobre eso, cuáles son aquellas otras compañías que son un poquito más débiles que otras. Los sectores también son instrumentos, las industrias son instrumentos, los fondos mutuos son instrumentos, los índices son instrumentos. Y estamos analizando el índice primario de la economía de los Estados Unidos, y usted cuando observe una gráfica de precios, porque es lo que tiene frente a sus ojos, lo primero que tiene que mirar es la parte superior del lado izquierdo. Aquí. Yo estoy señalizando esta cajita, y en esa cajita está allí escrito el nombre del instrumento. Allí lo va a encontrar, que estamos analizando. En este caso, es el índice Dow Jones Industrials. El símbolo de cotización en este software o en esta base de datos es DJ-30. ¿Por qué dice raya 30? Porque está compuesto por las 30 mejores compañías industriales del mercado, de la economía de los Estados Unidos y del mercado de valores de los Estados Unidos. Quiere decir que a este instrumento nos muestra claramente de qué lado ha estado o se ha estado, vamos a borrar eso. Este instrumento nos declara muy rápidamente en qué dirección se ha dirigido el dinero. En este caso, estamos observando que cada figura que usted tiene frente a sus ojos, cuando hablamos de cada figura, estamos hablando de estas cajitas que usted ve aquí. Estas cajitas que usted ve aquí, lo muestro de una manera muy simple, tienen dos colores. Algunas son de color blanco, que indica que el precio se ha dirigido al alza, y otras son de color negro, que indica que el precio se ha dirigido a la baja. Cada cajita representa 3 meses de tiempo. Por eso, observamos allí que dice quarterly en la parte superior. Entonces, observamos, y recién estábamos hablando que vamos a venir a preguntarle al mercado de valores. Cuando hablamos del mercado de valores, estamos hablando, nos referimos al índice primario de la economía de los Estados Unidos, y según lo que este instrumento esté realizando, el resto del mercado, idealmente, lo sigue. Entonces, hemos observado o estamos observando que en el primer trimestre, los primeros 3 meses de actividad de este año 2013,
el índice Dow Jones ha incrementado en sus niveles de cotización un 11.25%. ¡Wow! A su vez, ha roto sus niveles de techo históricos. ¿Niveles de techo? Sí. ¿Qué son los niveles de techo? Si usted está, me imagino que en este momento debe estar sentado o sentada en una silla mirando su computadora, mirando el monitor. Si usted observa y levanta su mirada hacia el techo, allí usted ve un techo. Quiere decir que si usted salta, lo máximo que puede llegar a alcanzar es un nivel de techo. Ahora, si usted en este momento posiciona sus pies, los dos pies, en el suelo, encuentra un nivel de piso. Lo explico así de manera simple porque no encontramos otra manera para explicarlo. No nos queremos poner muy técnicos porque no hay necesidad. Los precios se mueven en tres direcciones: al alza, a la baja, o se mueven de manera lateral. Entonces, recuerde, si esta es la primera vez que usted está observando una clase sobre el mercado de valores, no se asuste. Nosotros lo que hacemos es seguir la dirección del dinero. ¿Y cómo conocemos en qué dirección se dirige el dinero? Observando las gráficas de precios, que en este caso está representada, el accionar del precio está representado por estas figuras blancas y rojas o negras que se llaman velas japonesas. Y no se preocupe si no entiende. Cuando usted ingrese a nuestro website y se registre como usuario o usuaria gratuita, después que usted confirme su correo electrónico, el sistema la va a llevar o lo va a llevar a un escritorio virtual personalizado. En ese escritorio virtual existe un curso, o usted se va a encontrar con un curso gratuito, donde tenemos diferentes módulos. En esos módulos nosotros explicamos claramente cómo se forman estas figuras blancas y estas figuras negras, cómo actúan los compradores, cómo actúan los vendedores, cómo fluctúan los precios, en las únicas tres direcciones en que el precio se puede dirigir. Ya dijimos, al alza, a la baja o de manera lateral. Los precios tienen sus niveles de piso. Observemos, aquí el precio encontró cierta área y comenzó a subir, encontró su nivel de techo y comenzó a bajar hasta nuevamente su área de piso y comenzó a subir, encontró su nivel de techo y en el año 2008 el precio volvió a caer. Entonces significa que esta área entre 7.000 y 7.500 puntos es un área muy, pero muy importante para el índice Dow Jones. En este momento, desde esta área, desde esta zona de 7.500 puntos, el índice Dow Jones o el dinero comenzó a tomar una dirección. Sí, y la dirección es al alza. Observe. Entonces, no es ninguna novedad que hasta este momento estamos observando que el dinero comenzó y continuó dirigiéndose al alza. Ahora, muy linda la pregunta de esta estudiante. Me dice, ¿usted cree que el índice Dow Jones va a llegar al área de 15.000 puntos?
Bueno, sinceramente, yo creo si analizamos y observamos, el índice viajó hasta el área de 14.578 puntos, que fue su último ticket de cotización, que nos mostró hasta este día. Los mercados respetan mucho los niveles o los números enteros. Cuando hablamos de números enteros, estamos hablando de 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 12.000, 15.000. En este momento tenemos que él ha roto su nivel de techo. Si buscamos una referencia, observaremos del lado izquierdo, aquí donde estoy trazando esta línea, cómo el precio estaba, observe aquí, en esta cajita, cómo el precio se detuvo en esa zona, en ese momento. Estamos hablando mediados del 2006, y para nosotros entender cómo se lee una gráfica de precios es muy simple. Mientras el tiempo transcurre hacia el futuro, el precio se mueve en alguna de las tres direcciones que hemos hablado. El dinero se mueve en alguna de las tres direcciones que hemos hablado. Porque una gráfica de precios está representada en dos ejes cartesianos. Siempre hablamos, básicamente, de los mismos tópicos o de las bases. ¿Por qué? Porque tenemos muchas personas que están recién empezando a aprender sobre cómo funciona el mercado de valores, y nosotros trabajamos sobre estas bases para que usted se sienta cómodo y se sienta cómoda cuando estamos analizando un instrumento. Se utilizan siempre los mismos elementos. La gráfica de precios nos cuenta siempre una historia, y básicamente es en qué dirección se dirige el dinero, o se está dirigiendo. Aquí el mercado está siendo claro con nosotros, objetivo. La realidad indica que estamos frente a niveles de precios máximos. Mientras transcurre el tiempo, yo quisiera que usted considere este escenario. Aquí, esta figura que voy a sombrear ahora. En aquel momento, en el pasado, también ocurrió lo mismo que está ocurriendo ahora. ¿Observa? En aquel momento también nos preguntamos lo mismo. ¿Seguirá subiendo el mercado? Observa que es el mismo comportamiento. Está rompiendo su nivel de techo. Y es importante, muy importante para la economía de los Estados Unidos, de que el mercado rompa estos niveles de techo y continúe buscando niveles máximos. Esta clase va a continuar dentro de 3 meses. O vamos a trabajar la segunda parte de esta clase dentro de 3 meses. Es decir, tenemos abril, mayo y junio. Y vamos a dejar que el mercado mismo nos responda esa pregunta. Para si el mercado llegará a los 15.000 puntos o
los romperá esos 15.000 puntos. Aquí existen ciertas referencias. Si nosotros observamos, porque ese es nuestro trabajo, observar comportamientos en el mercado, esta última figura que tenemos aquí, observen que es una figura de estas características. Es una figura sólida. No tiene colitas en sus extremos. ¿Se dan cuenta? Cuando las personas comienzan a estudiar el mercado de valores y utilizan el lenguaje de las velas japonesas, existe mucha confusión a veces porque no entienden esas colitas o esas líneas en sus extremos, cuál es el mensaje que ellas nos están brindando. Por supuesto, para poder interpretar lo que el mercado nos está diciendo a través de las gráficas de precios, nosotros debemos entender el lenguaje de las velas japonesas. Es aquí donde se fundamenta nuestra metodología, la metodología Vantana. Por eso lo invito a que se registre como usuario gratuito o gratuita y pueda ingresar a nuestro escritorio virtual, y allí va a encontrar varias clases para que usted comience de manera gratuita a informarse en cómo funciona el mercado de valores, y si en algún momento desea aprender y convertirse en un operador de bolsa, no dude en contactarnos. Si realmente se identifica con lo que nosotros enseñamos semana a semana. Este tipo de figuras que estamos observando ahora nos está dando un muy claro mensaje. Muy claro mensaje. Que los compradores en los primeros 3 meses, enero, febrero y marzo, por eso estamos hablando aquí del quarterly, tienen muy firmes intenciones, porque aquí lo demuestra, de llevar los precios a niveles máximos, a niveles más altos. Idealmente, el mercado, cuando se mueve o realiza una figura de estas características, pueden ocurrir 2 escenarios. Y voy a ser muy breve. O el mercado puede generar otra figura de esta magnitud, o el mercado probablemente pueda llegar a estabilizarse. Lo veremos. Y dejemos que el mercado nos muestre cuáles son realmente sus intenciones. Nosotros constantemente estudiamos estas gráficas todos los días. Así que los invito a presenciar la próxima semana nuestra clase de la lección de la semana, los viernes a las 8 de la noche, y continuaremos observando este instrumento. Y no solamente continuaremos estudiando este instrumento, sino que vamos a comenzar a observar sus componentes, porque si el índice ha roto sus niveles de techo y está tratando de ir a buscar niveles máximos, es porque sus componentes, que nosotros ya los hemos venido estudiando,
ya hace tiempo que han roto sus niveles de techo. Observen IBM, cómo se comporta claramente con firmes intenciones de llevar los precios a niveles máximos. Observemos McDonald's, cómo desde el 2003, desde hace 10 años que está subiendo. Observemos Johnson & Johnson, cómo estos instrumentos están empezando a llevar los precios a niveles máximos. Vamos a prestar atención a lo que le voy a decir. Bajo ninguna circunstancia estamos nosotros diciendo de que estos instrumentos para realizar inversiones. No, no se trata de eso esta clase. Esta clase se trata de que usted comience a interiorizarse en cómo funciona el mercado de valores. ¿Por qué el índice primario de la economía de los Estados Unidos, el Dow Jones Industrial, está rompiendo sus niveles de techo? Y existen razones técnicas, reales, objetivas, que nos están demostrando de que estamos participando en un fuerte movimiento de impulso. Si usted observa esta última figura, son muy pocas figuras de esta característica. En todo este escenario que estamos observando aquí. Son muchas cosas que tenemos que aprender. Por el momento vamos a dejar este tópico abierto y vuelvo a reiterar, dentro de 3 meses continuaremos analizando o continuaremos con la segunda parte de esta clase. Muchísimas gracias. Las clases pasan súper rápido cuando comenzamos a hablar del mercado. Los invitamos a presenciar esta clase cada semana, los días viernes, a las 8 de la noche. También la puede ver en su escritorio virtual, porque allí están los archivos de estas clases para que usted pueda ver las clases y los tópicos que hemos tocado las pasadas semanas. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Este es nuestro número de teléfono. Nos puede enviar sus preguntas a eduinfo@vantana.net. Y alguien de nuestro equipo con mucho gusto le retornará la llamada o le responderá sus preguntas. O lo respondemos aquí en clase. Efectivamente, yo creo que el mercado en un futuro no muy lejano va a ir a tocar el área de 15.000 puntos. Veremos cómo reacciona en esa zona. Muchísimas gracias, los esperamos en clase y son bienvenidos al mercado de valores. Gracias.